for their king to pass the day, and with them sin and sorrow will forever pass away. For the tribe of Judah's Lion now comes to hold the sway. Our King is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Todos estamos bien y nos sentimos felices. Trabajamos todos los días y compartimos el sentir del hermano Russell, que dijo: los tiempos de los gentiles han terminado. El día de sus reyes ha pasado. No sabemos qué nos espera. Deseo que cada día estés más cerca de nuestro amo y que su presencia te anime, de modo que nada pueda desalentarte. Edith Kessler, 11 de octubre de 1914. Our King is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Cuando nació el reino en 1914, los estudiantes de la Biblia no sabían qué iba a pasar, pero sí sabían que sería un año crucial. Llevaban décadas cantando que los tiempos de los gentiles pronto acabarían y que el día de sus reyes pasaría. Habían usado todos los medios a su alcance para anunciar este acontecimiento histórico. Publicaban sermones en periódicos que leían millones de personas. Voluntarios distribuían millones de tratados sin costo. Los colportores predicaban con entusiasmo y los peregrinos organizaban congregaciones. El mensaje se estaba extendiendo por toda la tierra, pero estando tan cerca el fin de los tiempos de los gentiles, ¿cómo predicarían en todo el mundo siendo tan pocos? ¿Qué harían para llegar a más personas? God has promised. Nuestra resolución unánime es usar películas para enseñar las verdades de la Biblia. Creemos que el Señor lo aprueba, pues Él mismo usa vívidas ilustraciones. Es un método que no debemos ignorar. The Watchtower, 1 de julio de 1913. Esta resolución impulsó a los estudiantes de la Biblia a presentar el fotodrama de la creación. Era una empresa monumental que presentaba muchos desafíos. Algunos hermanos jóvenes se ofrecieron en los teatros locales para aprender a usar los proyectores. Yo era demasiado joven, así que me sentaba con el hermano en la cabina. Recuerdo que una vez una película comenzó a arder. El hermano la apagó de inmediato y siguió con la presentación. Dwight Kenyon. Fue magnífico, una maravilla, que fueran capaces de hacer lo que hicieron sin tener los aparatos modernos que tenemos hoy. Todo un logro. Aquello fue lo que ayudó a mi padre a entrar en la verdad. Al día siguiente de ver la última parte, fueron a la reunión. Con el tiempo comenzaron a estudiar la Biblia y se bautizaron a los pocos meses. Y mamá me contó que cuando el fotodrama llegó a su pueblo en Texas, ella fue una de las acomodadoras. Tenían copias de las diapositivas de tamaño postal y cuando era niño me encantaba mirarlas de vez en cuando. El primer año, 9 millones de personas vieron el fotodrama. Un valioso mensaje, difícil de olvidar. Pero ahí no acabaría todo. Por todas partes, los predicadores claman y preguntan: ¿qué más podemos hacer? La respuesta es una nueva revista llamada The Golden Age. Joseph F. Rutherford. Tras aquel anuncio, el hermano Rutherford les preguntó a los asistentes cuántos querían hacer esta labor. 6,000 se pusieron de pie como uno solo. En la siguiente década, los miles de estudiantes de la Biblia que participarían en la cosecha usarían métodos innovadores para llegar a más personas en menos tiempo. Uno de ellos fue el libro El Arpa de Dios. Animábamos a la gente a estudiar por correspondencia con el libro. Luego yo iba a la casa del director de servicio y entre su esposa y yo escribíamos las direcciones a toda velocidad en unas tarjetas. Enviábamos cientos cada semana. Trudeau McCritic.
Poco después, otro método pasó a primer plano, la emisora de radio WBBR. Los estudios desde donde transmitía la emisora estaban en un ático. El primer micrófono que usamos era de un teléfono. Después de varias semanas de preparativos, por fin estuvimos listos la noche del domingo 24 de febrero de 1924. La emisora se identificaba con las letras WBBR. Nuestros enemigos decían que esas letras significaban zumbidos malignos por la radio. Yo tuve el privilegio de encender el equipo aquel primer día. Y allá fuimos, esperando lo mejor. Ralph Leffler. La WBR me recuerda a los videos de hoy. Allí se respondían preguntas de la Biblia y se presentaban reuniones públicas, estudios bíblicos y noticias. Lo primero que alguien compraba cuando conocía la verdad era un buen aparato de radio para oír la WBBR. Como dije, así fue como mis padres conocieron la verdad. Con un discurso en la radio que se titulaba ¿Dónde están los muertos? Tuve el privilegio de dar algún discurso en la WBBR, discursos de ministros jóvenes. Me tocó 1 o 2 veces. Me asignaron a participar en uno de los grupos de estudio de la Biblia. Tuve el privilegio de participar. El programa era como un estudio de familia. Pero ya unos años antes, Fred Franz salía en la WBBR. Imagínense su voz por la radio y a los niños prestando atención. Buenas noches, niños y niñas. Sé que ya es casi la hora de dormir, pero me gustaría contarles una historia antes de que se vayan a la cama. Jamás pensé que saldría en la radio, pero ahí estaba yo, enseñando la verdad en un programa. Fue maravilloso salir en la WBBR. La WBBR tuvo mucho éxito, pero también mucha oposición. Así que se buscaron otras formas de predicar el reino. Cuando yo era niño, nunca tuvimos un auto. Pero aquellos grandes y hermosos automóviles con enormes altavoces en el techo. Y cuando ponían la música, todos salían a escucharla. Los fines de semana los ancianos, como los llamamos ahora, traían el automóvil y lo estacionaban en nuestro jardín. Allí el vecindario podía oír los discos que tocaban. Todos los fines de semana se juntaba un grupo bastante grande. Como estábamos en un buen lugar, la gente podía venir a escuchar. Se reunía mucha gente. En otra ocasión puse un discurso del hermano Rutherford que hablaba de la segunda venida de Cristo. Unos días después, una persona me contó que un amigo suyo estaba en el bosque haciendo licor ilegalmente. Pero entonces oyó una voz que venía de arriba. Se asustó y salió corriendo. Pero la voz lo seguía a todas partes. Por fin, fue a su casa, tomó el hacha e hizo pedazos el alambique. Dijo que no quería que el Señor lo encontrara haciendo licor ilegal cuando regresara. C.M. Parsley. Nos acercábamos a una puerta, abríamos el estuche, poníamos el brazo en posición y tocábamos el timbre. Cuando la persona abría la puerta decíamos, «Tengo un mensaje importante que me gustaría que oyera». Entonces poníamos la grabación. Clayton James Woodward. Cuando era precursor, siempre usaba el gramófono. Me gustaba mucho. Este es un gramófono vertical. También teníamos el que se abría. Podías apoyarlo en la cadera si tenías fuerza suficiente. O si no, podías ponerlo en el suelo. El mensaje se podía oír por toda la calle. Siempre que ponía el disco, me gustaba
oír al hermano Rutherford decir, la religión es un lazo y un fraude. Miraba a las personas a ver qué cara ponían y si les gustaba o no. Recuerdo que nos dijeron, para ayudar a la persona a concentrarse en el mensaje, sería bueno que miraran el disco. Así que nos decían que miráramos el disco dar vueltas y vueltas y vueltas. Claro, acababas un poco mareada. Muchas veces tocabas la puerta y preparabas el gramófono. Antes de que la persona se diera cuenta, ya estaba sonando el disco. Lo que pasaba con el gramófono es que tenías que tener el disco correcto. A veces lo usabas en casa para escuchar tus discos de música hillbilly. Tomé el gramófono de mamá y puse a Fats Waller tocando un boogie-woogie. St. Louis Blues, recuerdo. Así que si salías a predicar y resulta que tenías el disco que no era... Entonces ella sale con el gramófono, levanta la tapa y dice, tengo un mensaje importante. Y suena Fats Waller tocando un boogie-woogie. Algunos testigos llamaban Aarón al gramófono porque hablaban por ellos. Pero ese no era el único método que usaban. También usábamos la tarjeta de testimonio. Era una tarjeta que dabas a las personas. Tenía una breve presentación con 1 o 2 textos. Normalmente leían un par de líneas y te la devolvían. Tenías que terminar la conversación. Cuando la entregabas, le daban la vuelta. Así que a veces se la dábamos al revés para que le dieran vuelta y pudieran leerla. Un día pensé, yo puedo decirles a qué vine. Lo hice y para mí fue más fácil. Algunas personas tenían poco dinero y hacíamos un trueque. Por eso, cuando predicábamos en los pueblos, a veces cambiábamos, no sé, 1 docena de huevos por 3 o 4 folletos o algo así. O, por ejemplo, te daban 1 o 2 gallinas por un libro. Así que cuando íbamos a los pueblos, teníamos que estar preparados para que nos dieran cualquier cosa. Normalmente metías la gallina en el maletero. La pobre gallina pasaba calor, pero sobrevivía. Cuando llegábamos a casa, la dejábamos que se recuperara. Después nos la comíamos para la cena. Comimos mucho pollo en ese entonces. En aquel tiempo entraron en escena las pancartas y las marchas de información. El hermano Rutherford era un experto en taquigrafía. Siempre que hablabas con él estaba escribiendo y tú no sabías qué era. Y ese día escribió algo. Arrancó la hoja, me la dio y me preguntó, ¿qué le parece? La hoja decía, la religión es un lazo y un fraude. Le contesté, un poco fuerte, ¿no? Bueno, la verdad es que dije, ¡es una bomba! Entonces él me dijo, es justo lo que quiero. ¿No le parece buena idea? Vamos a hacer una gran marcha de información dentro de 2 días. Digámosle al hermano Clay, de la imprenta, que tenga listos para la marcha unos letreros que digan, la religión es un lazo y un fraude. El hermano North también estaba en Londres en esos días, y él dirigió la marcha. Miles de hermanos participaron en la marcha, de casi 10 kilómetros. Fue impresionante. La mitad de los letreros decía, la religión es un lazo y un fraude. La policía nos dio protección. Fuimos por Piccadilly Circus, Oxford Street, en el mismo centro de Londres. Nos poníamos letreros que tenían un eslogan y otra información. También nos daban otro, más pequeño, que llevábamos en alto. Por un lado, el letrero decía, la religión es un lazo y un fraude. Pensabas, esto sí que es fuerte. Luego, en el otro lado decía, sirva a Dios y a Cristo el Rey. Caminábamos despacio calle abajo y luego regresábamos calle arriba. Repartíamos volantes y todo el mundo los aceptaba. Y miraban el cartel. Intentaban que no te dieras cuenta de que te miraban, pero sí lo hacían. Leían todo lo que decía el cartel. Algunas personas decían algo como, estás haciendo un buen trabajo. Eso siempre me animaba mucho. Recuerdo a una hermana que vio el letrero que llevaba. Miró hacia arriba y vio que decía, sirva a Dios y a Cristo el Rey.
Luego vio que el que tenía enfrente decía por detrás, la religión es un lazo y un fraude. Ella dijo, qué bien que no tengo que llevar ese letrero. Bueno, ella también lo llevaba, pero por el otro lado. La cosa es que no lo sabía, así que estaba contenta. Había pancartas para adultos y otras más pequeñas para niños. Yo apenas medía 1,20 m. Y cuando llegué, ya no había de mi tamaño. Y me tocó una de las grandes, que me llegaba hasta aquí. Y cada vez que daba un paso, le daba una patada. Pero no me importaba. Nos encantaba predicar con las pancartas. Nadie me enseñó a predicar. Un día estaba en la reunión y el hermano repartió las tarjetas de publicador. Yo le pregunté dónde estaba la mía. Y él me dijo, no eres publicadora. ¿Qué es eso?, dije. Y contestó, tienes que predicar. ¿Y cómo es eso?, pregunté. Ven el sábado, ve allá y toma unas revistas. Entonces salí y me señalaron una puerta. Tenía miedo, pero fui. No me importaba. Mi primera experiencia en la predicación fue muy bonita. Tocaba las puertas y decía, hola, tengo algo para usted. Cuesta 1 centavo, pero si me promete leerlo, se lo regalo. En todas las casas dejé algo. Una mañana estaba sacando el grupo de predicación cuando aparece un militar en el salón del reino. Iba de uniforme y no sabía qué hacer, así que me lo llevé a predicar. Fue muy interesante. Me pareció estupendo. Iba de casa en casa con un hombre en su uniforme de la Armada. Yo hacía la presentación y él seguía la lectura de los textos en su Biblia. Claro, después aprendí que no es lo más apropiado llevar a la predicación a alguien con uniforme de militar. Pero aquel día lo hice. En diciembre, mi padre decidió salir a predicar. Yo me arreglé y me fui con él. Ninguno de los dos había salido nunca. El superintendente presidente le dio un territorio a mi padre y nos mandó juntos. Papá me dijo, tú te vas por este lado y yo me voy por este otro. Así era en aquel tiempo. Claro, yo no estaba preparado, no tenía ni idea. Unas precursoras venían a casa y estudiaban con nosotras. Una de ellas decidió que comenzáramos a predicar. Empezaríamos por las calles. Yo dije, no quiero hacerlo. Ella me contestó, qué lástima, porque estoy viendo el libro de la vida. Ahí están los nombres de tus hermanas, no el de Lorraine. Cuando ya tenía un poco más de edad, un precursor de la congregación me invitó a acompañarlo a predicar. Llevaba un rifle en el auto y la verdad es que me pareció un poco raro. Cuando veíamos un conejo, se detenía, le disparaba y lo metía en el auto. Al final del día le preguntábamos a la gente si sabían de un lugar donde podríamos pasar la noche porque andábamos predicando. Recuerdo que un par de veces nos contestaron, bueno, pueden quedarse con nosotros. Uno de ellos dijo, pero no tenemos comida para todos. Entonces el hermano les dijo, pues yo tengo un par de conejos si quieren prepararlos. Ellos aceptaron. No creo que se pueda hacer lo mismo hoy. Y desde luego, no es aconsejable andar con un rifle en el auto. Poco a poco se dieron cuenta de que los ministros necesitaban estar más preparados. Por eso, los hermanos iniciaron la única escuela de la que ni un solo estudiante se ha graduado jamás. La escuela del ministerio teocrático. Recuerdo mi primer discurso de 6 minutos. Me sentía muy inseguro, así que lo escribí todo. Cuando subí a la plataforma, el miedo a hablar en público me paralizó y comencé a balbucear y a tartamudear, y me perdí. Traté de leer directamente de mis notas, pero las manos me temblaban tanto que las líneas no se quedaban quietas. George Gangas. Recuerdo cuando comenzó la escuela y un hermano dio su primer discurso. Estaba tan nervioso que se pasó todo el rato golpeando el atril. ¡Boom, boom, boom! Ni se dio cuenta. El corazón me latía tan fuerte que estoy seguro de que lo podían oír en las primeras 4 filas. En ese entonces, nosotras no estábamos en la escuela. Los hermanos daban los discursos y nosotras nos reíamos de ellos. Las hermanas nos emocionamos mucho cuando nos invitaron a participar en la escuela. Estaba tan emocionada, saltaba y aplaudía. Las hermanas atrás de mí se lamentaban. ¡Oh, no! También tendremos asignaciones. No les gustaba, pero yo no entendía por qué se ponían así.
Servíamos en Virginia Occidental, en una congregación pequeñita. Y adivinen a quién le tocó la primera asignación. A mí, por supuesto. Bueno, estaba muerta de miedo, pero lo hicimos. Creo que todos estábamos bastante nerviosos cuando comenzamos. Es un programa de capacitación maravilloso. Y no solo es un curso de oratoria, te prepara para la vida. Esta escuela proporcionó una educación muy valiosa y le permitió al pueblo de Dios usar el don del habla para proclamar el reino. Al mismo tiempo, otra escuela estaba teniendo un profundo efecto en la predicación: el Colegio Bíblico de Galaad de la Watchtower. Aquellos 5 meses y medio fueron de los mejores de mi vida. Parecía que todos eran tremendamente inteligentes y espirituales, así que nos sentíamos intimidados. Bueno, hablo por mí, yo me sentía intimidado y pensaba que seguramente todo el mundo sabía mucho más que yo. Era un placer estar en clase. Los instructores eran el hermano Schroeder, Maxwell Friend, Jack Redford y Bob Porter. Déjenme contarles algo que me pasó con el hermano Friend. Después de una asignación, me dijo: «Hermana Brooks, envidio a sus nietos. Es muy buena contando historias para dormir». Nos dijo: hermanos, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios está viva. No la maten cuando la lean. No olvido la casita blanca que usábamos en las clases de predicación con el hermano Redford. La casita tenía un timbre y una puerta. Te hacían salir de clase para que los demás estudiantes decidieran qué objeción te iba a tocar. Luego volvías a entrar, tocabas el timbre y no sabías qué iba a pasar cuando se abriera la puerta, qué te iban a decir y qué ibas a contestar. Créanme, aprendías de verdad. De verdad, nos preparó para la predicación y para lo que nos esperaba. Era una magnífica preparación para el ministerio. Me encantaba. Las décadas siguientes traerían consigo nuevas escuelas y programas de capacitación. También serían testigos de asambleas históricas, donde vieron la luz publicaciones innovadoras. Publicaciones que ayudaron al pueblo de Dios a continuar con la cosecha. No creo que haya habido otra asamblea como la de 1950. Había como electricidad en el ambiente. Todos están emocionados. Esperan ansiosos el discurso público y las nuevas publicaciones. Todo el mundo quiere la suya. 8 días. Eso duró la asamblea. No creo que la gente de ahora pudiera aguantar tantos días. Me sentía muy contenta de que hubiera una asamblea, porque la gente creía que solo éramos 4 gatos. La verdad, sabía que el estadio de los Yankees iba a dejar las cosas claras. Cuando se presentó la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas, nos alegramos muchísimo. Todo el mundo estaba emocionado, aplaudieron, había mucho entusiasmo y aplausos Pero tuvimos que sentarnos y esperar a que acabara la sesión para conseguir los nuevos libros. La traducción del Nuevo Mundo, que era la Biblia verde, era una herramienta maravillosa para la predicación. Cuando salía algo era tan emocionante como ahora. Y claro, mientras más lo usas, más lo aprecias. Otra cosa que me encantaba de las asambleas era que había música en vivo. Era muy emocionante cantar con una orquesta. Pero estar allí, sentada en un estadio lleno de tantos hermanos, me llegaba al corazón y me sentía segura dentro de la organización de Jehová. Era maravilloso y en cada asamblea había algo emocionante. Y cuando terminaba, no querías que acabara. Este período de intenso trabajo resultó en máximos de publicadores, precursores, cursos bíblicos, revisitas y publicaciones distribuidas. La obra crecía en más países que nunca, pero lo más importante era que se estaban predicando las buenas nuevas del reino. Pero como veremos, quedaban muchas más cosas por venir. Piense en lo que hemos visto en las últimas décadas. La Escuela del Servicio de Precursor, la Escuela de Entrenamiento Ministerial, la Escuela para Evangelizadores del Reino, la Predicación Pública Especial en áreas metropolitanas, una página web totalmente nueva,
Caleb y la serie Hazte amigo de Jehová. La revisión de la traducción del Nuevo Mundo. Y ahora, una nueva aplicación que ayudará a los publicadores a hablar el lenguaje puro en varios idiomas. Videos a la carta en un nuevo sitio web donde podemos ver la adoración matutina y otras publicaciones en video. Y por último, volvemos al aire, pero esta vez con nuestra propia televisión, JW Broadcasting, llevando el mensaje de la Biblia desde la central mundial hasta la parte más distante de la tierra. Imagínense cuando dentro de 1000 o de 1.000.000 de años celebremos el aniversario del reino. Lo que ha pasado en estos 100 años nos ayuda a ver que el reino de Dios es real y que Jehová ha estado usando este gobierno para realizar su voluntad en la tierra. Pero, ¿es el reino real para nosotros? Recordar nuestro legado y hablar con quienes tienen años de experiencia hará que este reino sea más real para nosotros y nos preparará para beneficiarnos de él. El cuerpo gobernante siempre ha hecho todo lo posible para edificar a los hermanos y enseñarles a andar en el camino recto. Oh, la traducción del Nuevo Mundo revisada es maravillosa. No hay palabras para describir lo que siento por esa Biblia. El sitio web es fantástico. No dejo mi iPad ni un momento. Y los videos. Estoy enamorada de Caleb. Hay que mantenerse al día para ser buenos ministros y cumplir nuestras responsabilidades. Todo lo que ha hecho la sociedad ha sido para nuestro bien. Estamos creciendo más rápido que nunca antes. Jehová está dirigiendo el carro y nosotros tratamos de seguir el ritmo. Me siento muy agradecido de que los hermanos de Jesús dirijan la obra. No cabe ninguna duda de que el reino está al mando. ¿Qué puede ser más real que el reino y la esperanza que nos da? Ha sido un privilegio ayudar un poco a que más personas se unan al pueblo de Jehová Dios. El reino va a cumplir las promesas de la Biblia, y eso es tan seguro como que mañana va a salir el sol. El reino de Dios es la realidad. Todo lo demás es ilusión. El reino está al mando. Solo nos esperan cosas buenas en el futuro.